Exacto. Nosotros también, bueno, agradecerte para los que no nos conocen, porque muchas de las personas que vi que se inscribieron, creo que es la primera vez que están, así que solamente aclararles un poquito cómo es el espacio. Bueno, primero nosotros, Edith, quien les habla, y hay otros miembros de la Asociación Civil Coinonía, que brevemente les digo, somos una asociación que se dedica al tema de la formación humana, afectiva, y particularmente tenemos una arista en nuestro equipo de formación en sexualidad, con lo cual hacemos diversas actividades. Tenemos estas charlas gratuitas que son para que ya lo agenden los que no nos... Miren, otra vez es siempre los terceros jueves de cada mes, a esta misma hora. Tenemos algunos cursos que damos. Ahora les vamos a avisar de un curso que estamos a punto de lanzar, un seminario. Inés, la oradora de hoy, la conocemos mucho porque también fue alumna nuestra como consultora en sexualidad, que es. Nosotros tenemos un curso anual que comienza en marzo, diciembre, para tener consultores en sexualidad. No solamente Inés, pero muchas caras, bueno, que antes habíamos dicho, y hay alumnos actuales que también veo, así que es un lindo momento de encuentro. La idea un poco que podamos reencontrarnos, nosotros lo que vamos pasando por las diversas actividades de Coinonía. Así que nuestros medios de comunicación, para que se enteren, para que estén interesados, pueden seguirnos por Facebook, Instagram, ¿está? Coinonía Counseling, en los dos casos. Y ahora lo vamos a dar la palabra a Vanessa enseguida, que nos va a poner desde su propia experiencia, pero bueno, vamos también a hacerles una propuesta. Y después le queremos pedir una encuesta. Le vamos a mandar una encuesta para que nosotros, es muy importante que ustedes nos devuelven respecto a las actividades que hacemos, porque de acuerdo a eso vamos planificando. Así que tenemos constantemente este ida y vuelta, y siempre les agradecemos y les pedimos que llenen las encuestas, que son muy breves, son muy cortas. Bueno, ahora ya sin dilatar la cuestión, sí, vamos a comenzar con este conversatorio. La idea que nosotros tenemos con estos espacios es un espacio un poco distendido, no tan académico, que no quiere decir que no haya estudios científicos, sino que se pueda generar justamente un conversatorio. Disculpe, se escuchan muchos ruidos de fondo y a usted la voz baja. Ah, bien. Le pido a todos que silencien sus micrófonos, por favor. Sí, yo... Ahí vuelvo a silenciar. Les decía que la idea de estos conversatorios es un espacio distendido, un poco más informal, que no quiere decir que no estén personas que nos aporten desde experiencia y estudio, experiencia de campo y también de estudios científicos, un saber. Pero la idea es que podamos intercambiar. Entonces, dura 90 minutos, donde hay algo que presente, y también hay muchas preguntas que nos han hecho llegar a través del link de inscripción. Esa tarea ya se la dejo a María Inés Esteve, que es, como ya dije, es consultora en sexualidad, que estudió con nosotros, pero además ella es especialista, es terapista ocupacional, se ha formado en el tema de discapacidad y de educación sexual, y hace muchos años que ya se viene dedicando a este campo, de trabajar con personas con alguna discapacidad. Hoy hablamos de discapacidad en general, ¿no? Así que bueno, le voy a dar la palabra agradeciéndote nuevamente que hayas aceptado esta invitación. Bueno, ¿se escucha sin eco? Se escucha bien ahora, ¿no? Sí, a mí me parecía. Bueno, gracias a ustedes. Me encanta, aparte hay un montón de gente, y del montón de gente hay muchas colegas o estudiantes de la carrera de terapia ocupacional, además de otras vertientes, pero bueno, me gusta que haya mucha gente. Gracias, Cecilia. Me gusta que haya gente de la carrera. Y hubo muchas preguntas. La propuesta un poco de Coinonía cuando la gente se inscribía era que si tenían alguna pregunta.
y la mayoría preguntó, después me lo pasaron, y bueno, si bien en esta charla es, como dijo Rodolfo, es una charla que dura 1 hora y media, vamos a dar un espacio para intercambiar, y por supuesto no vamos a poder ver en profundidad todo lo que se preguntó. Pero de todas maneras era interesante, o a mí me resultó interesante, porque se podían como ir englobando en temas, ¿no? Entonces había un tema que tenía que ver con, bien específico, con la inclusión de la sexualidad dentro de los tratamientos o dentro del consultorio, ¿no? ¿Cómo lo incluyo? ¿Cómo incluyo la sexualidad? Otro que tenía que ver con el acompañamiento a las familias, cómo hacer esto, cómo conversar con los padres, cómo acompañarlos, preguntas muy específicas, ¿no? ¿Cómo hacer para que los padres se den cuenta de que sus hijos tienen sexualidad y la tienen que ejercer? Otros que estaban más vinculados a la ESI, como, no sé si porque algunas de las personas inscriptas, había una persona de Chile y otra de México, así que si están, la ESI es la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en la Argentina. La gente de Colombia y de Bolivia. Bueno, porque me pasó en otra charla. Sin saber, ¿no? Las anoté porque las pedí. Me pasó en otra charla. Empieza con expectativa, control, inseguridad y miedo. Hay alguien que está hablando. Ahí te habilito. Ay. La tengo que habilitar, Inés. Ahí, Inés, tenés tu audio. Habilitar ese audio. Ya está. Bueno, lo aclaro porque me pasó en otro curso que di, que yo hablaba de ESI, hasta que una persona de España preguntó qué era la ESI. Hay alguien que está muy, muy decidido a poner control. Sí. No sé quién es, pero que se silencie. Y luego otras temáticas, miro para el costado porque lo anoté, los imprimí, las preguntas, las como englobé. Otras que eran como más específicas, ¿no? Hablaban de algún tipo de discapacidad en particular. Otras que tenían que ver con la diversidad sexual y la discapacidad. Y otras que tenían que ver con algo interesante para mí, que fue, y que, digamos, me da pie al comienzo de la charla, que es preguntas como muy generales, como un universo de las personas con discapacidad, como si en ese universo todas tuvieran más o menos las mismas características, ¿no? Y como además si la sexualidad fuera algo que a lo mejor no las alcanza, ¿no? Y después había un par de preguntas personales hacia mí, y una de ellas me interpeló porque me hizo recordar, voy a ir compartiendo pantalla mientras hablo. No te habilita, porque capaz que... Ok. Eso no me acordás. Pero sos anfitriona, creo que podés. Sí. Creo que estoy haciendo esto, ¿no? ¿Viste? ¿Estoy compartiendo? Sí. Exacto. Ya lo hice. Ok. Se supone que ahí tiene que estar desde el principio. Ahí está. Bueno, la pregunta que creo que me la hacía una colega era ¿por qué me había dedicado a esto? ¿Por qué me había interesado esto? Y me pareció interesante porque una cosa que yo siempre digo es que trabajando, yo soy terapista ocupacional y la mayor cantidad de años de trabajo como terapista ocupacional los hice con personas con discapacidad intelectual. Y en general siempre que pienso por qué empecé a formarme en sexualidad, digo que es porque yo había cosas que no me cerraban en el trabajo con las personas con discapacidad intelectual. Había algo que no entendía, que me hacía ruido, y bueno, que eso fue lo que me llevó a buscar una formación. Eso y la buena suerte de que apareció en una época donde no existía la internet ni nada por el estilo, porque yo soy una señora muy mayor,
apareció un papelito en la cartelera de la escuela donde yo trabajaba que decía sexualidad y discapacidad. Y eso fue, digamos, así allí fui. Pero cuando leí la pregunta de por qué me interesaba, me apareció otra cosa, que es más antigua aún, casi arqueológica, teniendo en cuenta mi edad, y fue que mientras yo me empecé a formar, yo me formé en lo que ahora es la UNSAM, pero en aquella época era la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, y que funcionaba, donde sigue funcionando la UNSAM, en Ramsay y Echeverría, y estábamos muy vinculados a lo que en aquel momento, todo esto es, mucha gente de la que está acá no había nacido. Claro, al lado está lo que ahora se llama IREP, y en aquella época era el Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado. Y teníamos mucha vinculación, porque compartíamos la cantina con los médicos y con los pacientes que se cruzaban a comer y comíamos juntos. ¿Qué nos pasa con el miedo? ¿Qué nos pasa con la expectativa, la preocupación y el control? Por favor. Porque seguimos con el... Sí, no te preocupes, ya. Ahí está, ahí más. Seguimos con el control. Me parece que es una grabación o algo así. Bueno, y ahí el otro día, leyendo esa pregunta me vino a la memoria, pero así como me arrasó a la memoria, que en el primer año de carrera, segundo año de carrera, yo participé como voluntaria de lo que era el hogar escuela que funcionaba en el instituto, que desconozco si ahora el IREP tiene una modalidad así. En aquel momento había un hogar escuela para gente del interior, para jóvenes y chicos del interior que hacían su rehabilitación allí, y que vivían ahí, que sus familias no estaban en Buenos Aires, entonces los fines de semana estaban solos, y bueno, y nos convocaban a los voluntarios, a quien quisiera, qué sé yo, íbamos gente de distintos lados, ¿no? Yo iba. Y recuerdo, yo tenía 18 años, y esto era a la tarde, entonces yo, mi programa nocturno seguía después que terminaba esta actividad, que la pasábamos bien, charlábamos, tocábamos la guitarra, cantábamos, nada, éramos jóvenes, juntándonos con otros jóvenes y niños que tenían una discapacidad motriz. Y lo que me vino fue el recuerdo de un joven que siempre me preguntaba qué hacía yo cuando me iba de ahí. Eso era un sábado a la tarde, y entonces yo le contestaba qué hacía, que me encontraba con amigos, o con mi novio, distintas actividades, y me iba siempre con una sensación de tristeza y de culpa, y de culpa porque yo me iba a pasarla bien, y ellos se quedaban, y porque no tenían esa opción, ¿no? Y la pregunta era, ¿la van a tener alguna vez? ¿No? Esa pregunta no me la pude responder en ese momento, ¿no? De todas formas, otra de las cosas que recordé en ese momento es que ese joven, ese que más me preguntaba, que era lo que yo hacía, años después me lo encontré por la calle y estaba casado y tenía una nena. Con lo cual me alegré mucho de que él sí hubiera podido resolver eso, ¿no? Pero bueno, desde entonces me preocupaba. Y la pregunta también es, ¿por qué no debería preocuparme? ¿No? Como profesional de la salud, como terapista ocupacional, que trabajamos con el hacer de la gente, con las ocupaciones, con su vida cotidiana, ¿por qué no me debería preocupar por la sexualidad también? ¿No? Y en esto, digamos, les planteo la posibilidad de pensar de profundizar en las definiciones de sexualidad que hay, y pensar por qué deberían las personas con discapacidad quedar fuera de estas posibilidades, ¿no? Quedar fuera, o que no podamos tratar la sexualidad como parte de su vida, como lo es de la de todos, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, ¿no? Y plantea que está presente a lo largo de la vida, o sea, a lo largo de toda la vida. Y cuando habla de un aspecto central, habla de algo fundante que hace
que tenga como característica el ser humano y no otro, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, ¿por qué las personas con discapacidad deberíamos mirarlas desde otro lugar, o deberíamos incorporarlas luego, o a la fuerza, o por qué tenemos que pensar tantas cosas alrededor de esto? ¿Por qué no pueden estar integradas si es un aspecto central del ser humano? Y las personas con discapacidad son seres humanos. Y por otro lado, despliega todo lo que abarca, ¿no? Abarca el sexo como desde lo biológico, las identidades sexuales, los papeles de género, las identidades de género, los papeles de género, y rápidamente podemos hacer como un punteado de qué es la identidad sexual, qué es la identidad de género, qué es el papel de género, ¿no? La identidad de género es cómo cada uno se siente, es una experiencia privada, personal, en qué género se siente cómodo y se siente representado, varón, mujer, no binario. Y esto no alcanza también a personas con discapacidad. Sí, en tanto humanos los alcanza también. En los papeles de género, que tiene que ver con la experiencia social, con cómo yo me planteo y me planto frente a los demás, cómo quiero que me vean, ¿sí? Cómo yo me manifiesto. El erotismo, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, los placeres, las caricias, la seducción, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, hacia quién yo me siento atraído. Se vivencia y se expresa a través de conductas, fantasías, sentimientos, deseos, valores, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Todo esto que a la mayoría de las personas convencionales, con mayores o peores dificultades, se nos presenta como algo obvio y dado, en las personas con discapacidad se presenta como algo complejo, algo que inclusive lleva un título aparte, ¿no? Sexualidad y discapacidad. O sea, yo estoy diciendo esto y por el otro lado estoy dando una charla en la que específicamente enfatizo que voy a hablar de la sexualidad en las personas con discapacidad. Con lo cual debe haber algo que no esté marchando del todo, ¿no? Debe haber algo difícil acá. Díaz Late, que es un sexólogo colombiano, plantea que la sexualidad es como cualquier otra de las funciones o actividades del ser humano. Esta definición a mí me gusta porque habla de actividades, y yo soy terapista ocupacional. Es el resultado de la interacción de la evolución biológica, del entorno sociocultural, y habla de que tiene diversas funciones, pero la reproductiva y la placentera son las principales, ¿no? Y Ale Latucha plantea la sexualidad como una fuerza positiva y enriquecedora en la vida humana. Y nuevamente acá, a mí siempre me interpela que si es una fuerza positiva y enriquecedora en la vida humana, ¿qué pasa que las personas con discapacidad tienen tan negada la sexualidad? ¿Qué pasa que no se habilita la sexualidad de las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con esa sexualidad? A veces perdida sin un duelo concreto, ¿no? O sea, sin que nadie las duele. ¿Y qué nos pasa a los profesionales de la salud que trabajamos con las personas, que nos cuesta tanto incluirlas, que nos cuesta tanto que tenemos que hacer como capacitaciones por fuera, que nos cuesta tanto que nos preguntamos cómo hacer para incluir la sexualidad dentro de nuestros consultorios o dentro de nuestros tratamientos, ¿no? Y entonces por ahí la pregunta es qué nos pasa a todos con la sexualidad. Y quizás no sea algo que, a pesar de ser un aspecto central, tengamos tan manejado o tan masticado, ¿no? Que nos parezca tan complejo como para, ¿cómo hago para incluirlo?
plantea también que a cualquier edad del individuo hay que esperar como normal alguna manifestación de la sexualidad. Y esto también es interesante, porque algo que muchas veces se pregunta, y que también en el listado de preguntas estuvo, es ¿a partir de qué edad hay que hablar de sexualidad? ¿No? Y es verdad que en general en la discapacidad se suele hablar de sexualidad frente a algún episodio negativo, preocupante, o cuando irrumpe desde la dimensión biológica, ¿no? Por cambios corporales, por modificaciones fisiológicas, digamos, ahí es cuando se empieza a hablar de sexualidad, tarde, porque en realidad es un aspecto central que está desde el comienzo de la vida, desde antes. Entonces, hay que hablarlo siempre, ¿no? ¿Cuándo es conveniente? Cuanto antes se hable mejor, como cualquier niño, niña, ¿no? Como cualquier persona. Y algo que también tiene mucho peso, tiene peso siempre, pero en las personas con discapacidad más aún, es que no existe una norma establecida o universalmente aceptada de conducta sexual. Las normas varían con cada clase social, religión, educación y estilo de vida. Y acá también hay como varias cosas. Una, que yo creo que en general las personas creemos que todos ejercemos la sexualidad de la misma manera si más o menos nos parecemos, ¿no? O sea, como que seguramente piensa lo mismo, tiene los mismos criterios que yo para pensar las cosas, para manejarme en la vida, para relacionarme sexualmente, orientaciones, identidades, ¿no? No se cuestiona demasiado. Y si bien en estos nuevos tiempos, digamos, y por suerte, hay una mayor visibilización de las diversidades, sigue teniendo un peso muy grande, y en la discapacidad tiene muchísimo más peso. Sí, justamente en relación, perdón Inés, Sí. en relación a lo que estás diciendo, quería acotar un comentario que hace ahí Andrea en el chat, ¿no? Andrea López Di Mora, que es alumna este año, que dice que también hace mucho ruido que las personas sin discapacidad tienen que avalar sus sexualidades para que la sociedad los visibilice. Aunque actualmente hay más escucha de los protagonistas, pero todavía tenemos una mirada de otredad. O sea, me parece que esto que estás hablando de las diversidades, ¿no? Cuando se habla mucho de diversidad, y quizás en el campo de diversidad sexual, diversidad de la orientación, diversidad en relación a la identidad de género, personas trans, cis, bueno, todo esto que hoy se está visibilizando mucho, quizás se habla mucho, pero siempre es necesario como un esfuerzo de visibilización, porque no es una mirada normativa o hegemónica, digamos. Y pasa también, bueno, en muchas otras dimensiones, siempre lo decimos, cuando hablamos de diversidad tenemos que hablar de diversidad de prácticas, diversidad de cuerpos, son todos diferentes los cuerpos, ¿no? Totalmente. Pero tendemos las sociedades a normatizar, como que hay un cuerpo normal, como que hay un cuerpo que es el 90-60-90 para la mujer, ¿no? Los hombres zafamos un poquito en las medidas ahí, pero esto de que existe la normalidad, bueno, lo que no entra en esa normalidad, es decir, la enorme mayoría, casi todo, es lo que necesita esta visibilización, ¿no? Que Andrea estaba aportando ahí, no sé si Andrea querías agregar algo, también lo podemos hacer porque estamos intercambiando. Totalmente. Sí, porque yo no veo el chat acá. Sí, que estás mirando la presentación. Claro, sí, me aparece la presentación. Sí, totalmente. Hay una, digamos, y cuando se piensa en la discapacidad o en la diversidad funcional, desde otras áreas, no se la piensa desde la diversidad sexual. Desde la diversidad sexual, cualquiera sea. En general, hay como casi una imposición en relación a la heterosexualidad, las relaciones coitales, por eso muchas veces no se aborda el tema, porque no va a tener relaciones coitales, o no las tiene, o no entiende. Entonces, pero porque la única manera en la que se entiende la sexualidad en las personas con discapacidad es esa sexualidad heteronormativa, que ya en general va cambiando,
¿no? Y que la sociedad en general va modificando, pero no así desde esa mirada hacia la discapacidad. Y yo traigo también el concepto de salud sexual, porque cuando pensamos en las personas con discapacidad, pensamos en cómo abordar su sexualidad y en por qué no abordarla, y cuando pensamos en una mirada holística y en su salud integral, tenemos que pensar en su salud sexual. Y a ver, y acá voy a una de las preguntas, que era cómo incorporar la sexualidad en los consultorios, y me parece que es así, si uno incorpora diferentes elementos de cómo esta persona se siente, cómo es su estar en el mundo, no puede dejar de lado la sexualidad, ¿no? Y la salud sexual tiene que ver con esto, con un bienestar emocional, social en relación a la sexualidad, a sus vínculos, a su manera de relacionarse, ¿no? La salud sexual desde un enfoque positivo, porque en general con las personas con discapacidad el enfoque siempre es desde la enfermedad, desde lo patológico, desde el riesgo. Siempre la idea es como que hay que protegerlos, ¿no? No enseñarles cómo pasarla bien, por ahí, que sería por ahí una mirada desde el placer. Siempre está como el planteo de lo riesgoso, ¿no? Y por eso en general cuando me convocan desde ese lugar, porque tenemos un problema. A veces el problema no es un problema, ¿no? O sea, el problema es que, no sé, hay dos personas que se quieren poner de novio, y eso no parece ser un gran problema. Sin embargo, la convocatoria es a resolver ¿cómo resolvemos este problema? ¿No? Por ahí no hay nada para hacer en eso, simplemente tener una mirada empática y respetuosa, nada más. A veces no hace falta más que eso. Y abierta. Y para que la salud sexual se logre y se mantenga, hay que respetar los derechos sexuales de todas las personas, ¿no? Esta también fue una pregunta que me hicieron, ¿cuáles eran los derechos, si las personas con discapacidad tenían derechos sexuales? Y sí, tienen los mismos derechos sexuales que tenemos todos. Los derechos sexuales son parte constitutiva de los derechos humanos, surgen de diferentes acuerdos y tratados internacionales, y básicamente son estos, ¿no? Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones, coacciones ni violencias, ejercer la preferencia de orientación sexual libremente, elegir tener hijos o no, y con qué intervalo, derecho a mantener relaciones sexuales coitales o no coitales, el estado civil que me convenga, recibir información y orientación, acceder a la atención a la salud integral. Pero para que, digamos, estos derechos se cumplan, tengo que saberlos, tengo que saber que estos derechos existen, tengo que tener acceso a ellos y tengo que comprenderlos también, ¿no? O sea que a veces tienen que estar en lectura fácil, o alguien me tiene que facilitar la explicación, o tengo que encontrar un soporte, porque si no veo, necesito que estos derechos de algún modo me lleguen a mí, a través del braille, o a través de alguien que me los lea, a través del lenguaje de señas, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones en relación a los derechos sexuales que no se cumplen y que se naturalizan. O sea, la atención en salud sexual y reproductiva, las personas con discapacidad, en el caso de las mujeres, por ejemplo, no hay camillas para revisaciones ginecológicas, en mujeres en silla de ruedas, las mamografías, andá a hacerte una, digamos, todo lo que es control preventivo en las personas con discapacidad motriz es verdaderamente complicado. Que las personas con discapacidad intelectual, las mujeres con discapacidad intelectual, tengan un acceso a la información y que sepan de qué va cada estudio que le van a hacer, por qué se lo hacen, y que haya una anticipación para esto, tampoco está siempre, ¿no? Es un trato muy poco igualitario, pero que bueno, los derechos existen. A mí siempre me parece que a veces uno dice, bueno, los derechos están pero no se cumplen. Bueno, pero si están, uno los puede pelear, ¿no? Siempre tenemos esa posibilidad en la medida en que estén, y están.
Y los derechos sexuales están, por un lado, consagrados, pero además las personas con discapacidad tienen derechos vinculados a su sexualidad en la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. Desde el año 2008, Argentina se adhirió a la convención, así que tiene un rango constitucional. Y ahí también hay muchos artículos, vamos a dar como un paneo rápido, pero que me parece que es importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos leyes que regulan esto, porque si tenemos leyes quiere decir que también tenemos que nosotros ser salvaguardas de que estas leyes se cumplan, ¿no? Entonces muchas veces cuando me consultan, yo trabajo mucho con orientaciones en instituciones o a profesionales, y por ahí dicen, bueno, pero lo que pasa que yo no sé si en la institución van a estar de acuerdo, o bueno, la familia no quiere, o muchas veces la excusa de que la familia no quiere es que no me animo a decírselo a la familia, ¿no? No tanto que la familia se oponga. Pero cuando uno plantea, bueno, pero esto tiene fuerza de ley, y existe, entonces hay como un reaseguro también de uno y una obligación. No es solo un derecho del otro, sino una obligación que se cumpla. En la Convención de las Personas con Discapacidad habla de reconocer a las mujeres y niñas con discapacidad sujetas a muchas formas de discriminación, y que los estados se comprometen a adoptar las medidas para asegurar que puedan disfrutar de igualdad y libertades fundamentales, ¿no? Lo mismo que el adelanto y la potenciación de la mujer, garantizar el ejercicio y goce de sus derechos, niños, niñas y adolescentes tengan derecho a dar su opinión en cuestiones que los afecten, a recibir asistencia apropiada, a recibir información y educación, respeto del hogar y la familia, que se puedan tomar medidas para que las personas con discapacidad puedan resolver en relación a dónde quieren vivir, con quién quieren vivir, cuestiones de paternidad y de maternidad. Es bastante frecuente esta situación en donde las personas con discapacidad son esterilizadas sin consulta, o se utilizan métodos anticonceptivos sin avisarles. Esto es muy frecuente en las personas con discapacidad intelectual, en donde ni siquiera están informados de qué es lo que están tomando o por qué les realizan determinada práctica. Muchas veces sin necesidad tampoco, porque esta persona no está planteando tener relaciones sexuales ni está intentando hacerlo. O sea, ni siquiera hay una cuestión allí que uno pueda decir, bueno, no estaría justificado sin información. Pero ¿qué vas a decir? Ah, pensé que querías decir. Sí. Cuando pueda, pero porque acá hay dos intervenciones en el chat, como vos no lo ves. Dale. Silvia Macri, que dice, y a ver si lo compartís, el mayor problema siento que es con discapacidad intelectual, para el tema de garantizar los derechos. Estás hablando de los derechos, ¿no? Y también dice acá, Dayana, yo como madre lo planteo a sus terapeutas y evaden el tema. Esto de que, bueno, así como la escuela parece que a veces dice la familia no quiere escuchar o no es un tema que le interese, también los terapeutas muchas veces, y en esto me gustaría reforzar un concepto que trabajamos mucho nosotros, ¿no? Lo del permiso como algo bilateral. Claro. Si en sexualidad decimos un consultor no tiene permiso para sí mismo para trabajar su sexualidad, es decir, no va a poder dar permiso para que el otro hable, digamos, ¿no? Y creo que aquí también hay algo similar, de la medida que uno puede, como terapeuta, digamos, estar abierto a trabajar y a empatizar también desde algo tengo yo de alguna discapacidad también, ¿no? El punto de esta cuestión es que justamente
los terapeutas, si no revisamos un poco nuestros conceptos de sexualidad, nuestras ideas sobre la sexualidad, es una mochila que llevamos en la espalda y que no revisamos. Entonces, si no la revisamos nunca, es algo que está atrás, no sabemos qué es, pero decimos cosas con una fuerza de sanción enorme, sin revisarlo. Entonces suceden cosas como esto está mal, no corresponde, intervenciones con pacientes en donde si uno, digamos, desmembra la indicación, esta persona lo dice desde un lugar nada profesional, lo dice desde algo que no revisó en su vida, de su propia educación sexual, ¿no? Sí. Acá también hay un aporte muy interesante en el chat y muy cierto, de Alejandra Martínez, que dicen que muchas veces las madres o digamos, los tutores legales de las mujeres con discapacidad intelectual solicitan una ligadura tubaria, siendo que por ahí es una chica, una mujer que no tiene capacidad o no le interesa tener una relación coital, ¿no es cierto? Es como... Sí. Muchas veces es como habilitar de, bueno, que si las violan, porque Sí. la palabra es esa, porque no hay Sí. consentimiento, si las violan, bueno, por lo menos que no quede embarazada, ¿no? A mí Sí, me parece horroroso, digamos, pero se ve bueno, en práctica. es eso, es lo que yo planteaba, sí, tal cual. O sea, las esterilizaciones forzadas tienen que ver en muchos casos con esto. No son solo las familias, también las instituciones. Yo no hago hincapié en las familias forman parte del mismo sistema y sí hago mucho más hincapié en los profesionales. Somos los profesionales los que tenemos que habilitar a las familias. Esta mamá que decía, yo le pregunto a los profesionales miran para otro lado. Cuando una persona dice, ¿desde cuándo le empiezo a hablar de sexualidad? Son los profesionales los primeros que deberían hablar de sexualidad cuando nace un bebé con discapacidad. Salí de la pantalla, me sacaste de la pantalla completa. Para cambiar un poquito la pantalla. Para mantener una atención. Me asusté, dije, ¿qué toque? Somos los profesionales los que tenemos que hablar de esto, ¿no? De que este niño o niña que acaba de nacer es un sujeto, o se va a transformar en un sujeto sexuado, ya tiene una sexualidad. Ese cuerpo, además de rehabilitarlo y de hacer un montón de trabajos, también hay que pensar que es un cuerpo que va a brindar placer y que va a recibir placer. Y en esto tenemos que hacer foco también, ¿no? O sea, muchas veces la exigencia a las familias, desde todos los profesionales, es rehabilitarlo, ¿no? Y trabajar con él, y estimularlo, y hacer esto, y hacer lo otro. Pero, y que por ahí es todo válido, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que esto no se haga. Lo que digo es que falta una parte, que es que esta persona, además de nacer con una condición particular que quizá va a afectarle en un montón de órdenes, y también en su sexualidad, en el ejercicio de su sexualidad, también es una persona gozante, y que ese goce se construye desde el comienzo. El mapa erótico de un cuerpo está desde el comienzo. Tenemos muchos metros cuadrados de piel, 2 metros cuadrados de piel, creo, para recibir placer. Y que es importante que esto exista desde el comienzo en el imaginario de los padres, ¿no? O sea, ¿cuándo les hablamos de sexualidad? Desde el comienzo. Desde el comienzo hablamos de sexualidad, o deberíamos. Y deberíamos poder incorporar, ¿no? Los terapistas, les hablo a las colegas, o a las estimuladoras tempranas, trabajar desde este lugar, ¿no? Generar este espacio en las familias, de que, bueno, además de todo esto, tiene que gozar y tiene que disfrutar. Es un cuerpo para ser disfrutado, además, para que lo disfrute, ¿no? De la manera que sea. Ya veremos después cómo, ¿no? Ya verá él o ella cómo. Pero sí abrirlo de entrada, y que eso esté, y me parece que eso es responsabilidad de los profesionales. No le podemos cargar a las familias todas las cuestiones, ¿no? Luego,
¿qué hace esta familia con esta información? Es otra cosa, tampoco somos omnipotentes, ¿no? A veces uno dice cosas o marca cuestiones que le parece que son interesantes o valiosas, y bueno, no siempre se toman, o no siempre se toman como uno le gustaría, bueno, eso es otra historia. Pero sí es importante que podamos desde el comienzo de la vida marcar este rumbo, ¿no? Somos seres sexuados. Y esto es propio de nuestra condición humana. Tengamos o no tengamos discapacidad, sea cual sea la discapacidad. Andrea López de Mora, que levantó la mano. Le voy a habilitar tu micrófono, Andrea. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. María Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, Bien. con respecto a lo que decías sobre hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional desde el nacimiento sería lo ideal. El tema es que hasta hoy en día, y estamos en el 2021, cuando nace un niño o niña con discapacidad o diversidad funcional, lo primero que sale es, señor, mamá y papá, lamento, va desde el lamento, tengo una mala noticia para darle. Entonces me parece que en ese momento, más allá de que casi ningún, el porcentaje de profesionales que sepan o que tengan ideas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, que en realidad es una misma sexualidad que la de todo el mundo, solo que las prácticas es lo que cambia, es bastante nula en decir eso. En realidad lo que se piensa es que no, que hay una sexualidad especial, que hay una sexualidad particular. O sea, esa es la mirada mayoritaria, ¿no? Entonces, sí, sería, justamente. Sí, por eso es que estoy de acuerdo en lo que decís, que es lo ideal, pero en ese momento es como que para mí, ¿no? Debería trabajarse el duelo de esos padres por el hijo que no tuvieron, o sea, que idearon, o sea, que la expectativa del hijo que querían tener, y hoy ni siquiera hay ese apoyo, no hay una contención, la contención es lamentamos, y después de eso, bueno, el 90% es, mira, la expectativa de vida es, esa es la noticia, o sea, de ahí no sale. Claro que sí. Lo que pasa que yo soy una profesional de la salud y, digamos, me planteo justamente no lo que pasa o lo que pasa más, sino lo que debe pasar. Y como acá hay profesionales, lo que les planteo es, hay que modificar esto. O sea, o nos quedamos con que siempre se dice, y también hay una realidad, cuando nace un niño con discapacidad, es una información que nadie quiere dar y que nadie quiere recibir, ¿no? El famoso que nazca sanito es una realidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad existe, digamos, que es una construcción social también, que hay mucha más discapacidad, pocas habilitaciones que tiene el medio y la sociedad, por supuesto, pero que hay diversidades y cuestiones verdaderamente complejas en algunas situaciones, en algunos casos, también es real. Entonces, siempre va a ser una noticia. Hay un libro muy, muy interesante de una abogada que se dedica a discapacidad, que es muy, muy, muy buena, que se llama Elizabeth Aymar, y el libro se llama Los Incómodos. Si no lo vieron, no lo leyeron, lo recomiendo. Y tiene, el primer capítulo se llama El hijo menos pensado, ¿no? Y justamente habla de su propio hijo, que tiene una discapacidad muy importante. Y es verdad, o sea, hay algo del hijo menos pensado cuando se da una información de que el nacimiento no fue como se esperaba. También es cierto que los profesionales que dan esa noticia no se preparan para darla, y que eso es una deuda que tiene la medicina, ¿no? De por ahí humanizarse más y dar las
las informaciones de otra manera y que los diagnósticos no sean escritos con virome o con tinta, sino con lápiz, y que no sean determinantes de esto es todo lo que no va a ser cuando el bebé acaba de nacer, y cuando todavía no se tiene todas las informaciones, porque eso imprime con mucha fuerza en las familias. Yo he trabajado mucho con adultos, y las familias traen ese primer diagnóstico, ¿no? Aunque la evidencia muestra que eso sigue estando, sigue vibrando, y por eso es que digo que me parece que en esos primeros meses, en ese primer tiempo, hay que incluir a la sexualidad. Y ahí sí salgo de los médicos y digo, todos los profesionales que atienden a una persona con discapacidad, somos responsables de algún modo de involucrar a la sexualidad y de traerla al ruedo, ¿no? Y además la sexualidad, como es un concepto y una cuestión transversal, cualquier profesional puede hablar de sexualidad, puede traer este tema a la mesa de una familia, ¿no? No hace falta que sea el médico. Voy a seguir compartiendo pantalla en un intento. ¿Puedo compartir? Sí, acá estoy. Estaba perdida. Estaba perdida, pero me encontré. Bueno. ¿Puedo agregar algo de lo que dijiste? Por supuesto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrea. No, ¿cómo estás? Mi nombre es Elia Pronsalino, yo soy counselor y soy especializada en discapacidad. ¿Cómo estás? No, yo quería agregar esto que vos decías del diagnóstico, si los médicos o los profesionales de la salud deben prepararse para dar una noticia, ¿no? Y me parece que tiene que ver con lo vincular, porque cuando uno abre el consultorio, la puerta, es el vínculo el que te lleva, ¿no? Porque nadie está preparado, uno se prepara con el otro, conociendo al otro. Me parece que el enfoque es lo vincular, y es el interés por la parte holística de la persona que viene a un médico, a un terapista ocupacional, a un fonoaudiólogo, ¿no? Me parece que tiene que ver más con eso que con prepararse y tener la empatía como una condición sine qua non, como profesionales, en ponernos en el lugar del otro y no ser solo un objeto de estudio, ¿no? Claro. Sí. También, si como sociedad incorporáramos a la diversidad funcional y a las personas con discapacidad desde un lugar más holístico también, no deberíamos tener que hacer ese esfuerzo por tratar de entender o de acompañar, ¿no? Sería algo más natural, y esto también es algo que como sociedad nos tenemos que interpelar y tenemos que trabajar en esto, ¿no? Una de las preguntas era cómo hacer para derribar barreras para pensar la discapacidad. Una de las personas que preguntaba, bueno, yo creo que es reflexionando y generando espacios de reflexión, y también hay cuestiones muy fuertes desde lo social que ponen a la discapacidad en un lugar no sé, o heroico, ¿no? Son siempre mencionados como los luchadores, ¿no? En esta cosa épica, que lo sacan también de la cuestión humana, porque entonces es alguien como un gladiador, y no una persona campante y rampante que, bueno, que le tocó esto en la vida y que allá va, y que en todo caso, ¿qué hacemos nosotros para que la vida le resulte un poco más sencilla? O, bueno, nada, o son completamente invisibilizados, ¿no? Y cuán fuertes son los mensajes, un poco la ESI, para mí, si se implementara bien, sería maravillosa, porque trabajaría no solo sobre la diversidad sexual, sino sobre la diversidad de los cuerpos, ¿no? Poder pensar en los otros como otros diferentes e iguales, poder compartir esta semejanza y esta diferencia y valorarla, ¿no? Y creo que la ausencia de que la ESI se ponga realmente en valor
hace que, bueno, que muchas de estas cosas en las nuevas generaciones no se afiancen, ¿no? En general los chicos no tienen demasiado rollo con los chicos con discapacidad. Es conforme pasa el tiempo que se van generando estas distancias y estas diferencias. Y también hay una cosa muy fuerte de imágenes de belleza, parámetros de belleza muy marcados, ¿dónde va un cuerpo que no entra dentro de esos parámetros de belleza? ¿No? ¿Qué hace una persona que, además de que no tiene ese parámetro ideal de belleza, tiene canadienses, o anda en silla de ruedas, o no sé, o tiene alguna diferencia que remarca aún más, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo lo tomamos? Yo creo que la ESI como implemento para justamente ampliar los derechos de todos y modificar la mirada de la sociedad es sumamente importante. Es una ley que hace muchísimos años que no se implementa como se debería, y hay mucha timidez para implementarla también. O sea, a la gente le cuesta implementarla en los lugares de personas con discapacidad, en escuelas especiales cuesta mucho implementarla, y se pone en muchos casos el acento y la culpa en que las familias no quieren, cuando en realidad las familias sí quieren, porque las familias también necesitan asesoramiento, y también lo buscan y lo quieren. Entonces volvemos a lo que hablábamos antes con Rodolfo y con María Edith, ¿no? Qué nos pasa a los profesionales y cómo nos tenemos que revisar nosotros, ¿no? Cómo tenemos que revisar nuestra propia ESI, nuestros propios conocimientos, las dificultades que tenemos, para poder implementarla, ¿no? Bueno, estos son los lineamientos de la ESI. Hablaban también, en relación a la ESI, había una cuestión en relación a cómo implementarla en las escuelas, y la verdad es que está muy reglamentada la ESI, con lo cual no hay una pregunta para contestar ahí. Está implementada, que no se... y reglada, que no se aplique es otra cuestión, en donde todos se hacen los distraídos. Y quizás como docentes y profesionales es un buen momento para intentar implementarla, ¿no? Para proponer implementarla. De hecho, entre el auditorio, no sé si se fue, pero hay una profesora de historia y geografía que es docente ESI en su escuela. No sé si está todavía, pero estaba. Bueno. Vimos así como en un salpicado, con lo cual mi PowerPoint va a los tumbos, pero yo pensaba en plantear el tema de la discapacidad desde un enfoque social, porque no es solamente qué problema tiene la persona, cuál es su dificultad, sino cuántas de estas desventajas que tiene se las plantea el medio en el que vive, ¿sí? No poder caminar con las dos piernas es un tema. No poder desplazarme en silla de ruedas o con bastones en una ciudad que las rampas las tapan los autos, o se rompieron, donde las entradas a los edificios desde lo formal se ponen rampas, pero después son rampas imposibles de ser. Yo a veces observo rampas en edificios que son escaladores. Si alguno puede subir con su silla de ruedas por esa rampa, merece un premio aparte. Una ciudad hostil, donde la discapacidad se acentúa, donde no hay carteles explicativos que se puedan seguir visualmente, o por braille, o semáforos con sonido. Es una ciudad discapacitante en la que vivimos, y en muchas ciudades se da esto, ¿no? El medio en el que nos movemos no tiene en cuenta la diversidad que puede tener una persona. Entonces, muchas veces la discapacidad no es tanto de la persona como del resultado
de esa persona en un determinado medio. Entonces, esto también es una pregunta para hacernos cuando nos planteamos las dificultades para incorporar la sexualidad en las personas con discapacidad, ¿no? No lo podemos hacer porque no entiende o porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo hago para que se interese? A lo mejor está interesado y simplemente vos no tuviste la suficiente escucha para darte cuenta. A lo mejor no sabe cómo preguntar a esta persona y por eso no pregunta, ¿no? Hay muchas veces cuestiones profesionales, no, la verdad es que este tema no sale porque no lo trae la persona. No sabe cómo traerlo. A lo mejor te está dando un montón de otras señales y no se leen. Esto pasa mucho con las personas con discapacidad intelectual, donde algunas situaciones, justamente por dificultades de expresión, por dificultades para poder organizar una pregunta o plantear una diferencia, puede traer algún tipo de conducta desajustada, que inmediatamente se lee desde lo patológico, ¿no? Con la frase esta de se brotó, tuvo una crisis, y se medicó, sin poder leer si esta persona está atravesando un periodo similar o, digamos, un periodo evolutivo de adolescencia, en donde lo que busca es diferenciarse de los padres, donde busca una rebeldía y plantar sus propias opiniones, como le salgan, como puedan, ¿no? Pero se obturan. Esto es muy marcado en las personas con discapacidad intelectual. De todas maneras, en las personas con otro tipo de discapacidades también sucede, porque cuesta arribar a las preguntas, porque no encuentran la habilitación, porque todo se les hace más complejo, y algunos desarrollan, tengo en la cabeza a un joven con una discapacidad motriz, una parálisis cerebral muy severa, muy inteligente. Me parece que se nos congeló un poquito Inés. A ver. A dar una clase de sexualidad y discapacidad en su escuela, en un ciclo de trabajos prácticos, para que su terapista ocupacional me convocara a hablar con él, y finalmente lo que él quería era poner en agenda su propia sexualidad, pero necesitó hacer todo un enrosque bárbaro con un montón de profesionales trabajando con él. Uh-huh. Me parece que la hemos perdido por un segundo a... Sí, me parece que tiene mala señal. Yo voy a aprovechar este momentito, que se dio un corte, para aprovechar de hacerles un anuncio y también hacerles darles una sorpresa. Estuvimos hablando mucho de esta cuestión de los profesionales, ¿verdad? ¿En qué medida los profesionales nos sentimos capacitados o estamos capacitados para abordar la cuestión de la sexualidad? Entonces, me parece que es el momento también para proponer esto. Con Inés, les voy a compartir pantalla, vamos a desarrollar un seminario que va a ser el mes que viene, los días viernes del mes de junio. Vamos a desarrollar un seminario sobre sexualidad y específicamente, ahora sí, discapacidad intelectual. Vamos a abocarnos un poquito más que donde más trabajó Inés, María Inés. Este seminario va a ser 4 encuentros. Va a durar un poquito más que esta actividad, de 19 a 21, ¿no? Y va a ser los días viernes del mes de junio, es decir, empieza el 4 de junio, 11, 18 y 25. Es una actividad arancelada y con cupos limitados, va a ser integralmente dada por Zoom. Les muestro un poquito el plan. Va a ser por Zoom, simultáneo, ya les dije, me parece que va a ser a las 19 horas de Argentina. Los que son de otros países pueden calcularlo. Y tiene un costo, una inversión. El curso completo tiene un costo de 3.500 pesos argentinos. Y para los que son extranjeros,
$40 estadounidenses. Ahora bien, los exalumnos y exalumnas de algún curso de Koinonia, que ya han egresado de alguna de nuestras actividades, personas socias de la Asociación Argentina de Counselors, y esto es lo más importante para todos ustedes que me están escuchando, para los que estén en este momento, en esta charla y se quieran inscribir, también van a tener un descuento y el costo va a ser de 3.000 pesos. Y bueno, está destinado, como más o menos venimos viendo, a que no solamente el médico, sino que todos tenemos que habilitarnos en poder transmitir algo de la sexualidad con la incumbencia que a cada uno le corresponde. Pueden ser médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, consultores psicológicos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos. ¿Tá? No sé si ha vuelto Inés, pero... Sí, ya volvió Inés. Ah, bueno, lo hago breve. Pero bueno, más o menos les leo los objetivos, que son abordar el concepto de la sexualidad desde perspectivas actuales y dinámicas y diversas, alcanzar una aproximación teórica en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, reconociéndolos como sujetos reales sujetos sexuales, elaborar nuevas formas de abordaje e intervención que contribuyan al desarrollo y a la expresión de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, encontrar puntos de acuerdo y un lenguaje común en relación a las conductas afectivas y sexuales de las personas con discapacidad intelectual entre la familia, los profesionales y agentes de apoyo. Esto hablábamos recién, ¿no? Y también planificar objetivos y trazar posibles programas de educación sexual y afectiva para grupos de personas con discapacidad intelectual. En concreto, como les decía, es una propuesta que va a lanzarse dentro de exactamente 2 semanas, no es mucho el tiempo, y los que entre ustedes se sientan convocados a esto, yo les voy a ofrecer ahora, les dije que ustedes, los que están acá, y que quieran participar, pueden tener un descuento. Yo les voy a mandar por el chat un link, y en ese link es un formulario de preinscripción, por eso no están inscriptos, pero me muestra el que tiene interés. Así los que están en esta charla, es muy sencillo, más sencillo que el que llenaron para inscribirse acá. Y entonces el que está interesado en esta charla, en este curso, que vamos a brindar a partir del viernes que viene, no, del otro viernes, bueno, se inscribe ahí y ahí accede a este descuento. Ahí lo mandé por el chat, basta con hacer clic y son solamente poner nombre, teléfono y profesión. Así que quienes quieran aprovechar está. Creo que es una buena oportunidad lo que estábamos hablando de los profesionales formarnos y trabajarnos nosotros para poder, bueno, acompañar, ¿no es cierto? Que es lo importante. Lo que recién decíamos es que muchas veces lo que uno no trabajó en uno no puede acompañar en el otro. Es una modalidad también que es no solo teórico, sino que también vamos viendo casos, presentará Inés, sobre todo que es quien tiene más experiencia en esto. Así que bueno, le dejo esta inquietud. Y no sé si volvió Inés por ahí. Sí, está Inés, así que Inés. Perdón, ¿puedo hacer una consulta antes? Sí, por supuesto. ¿A ver quién habla? Sobre Camila es mi nombre, un gusto. Un gusto. ¿Va a haber alguna modalidad de evaluación en este seminario? No, no tienen evaluación, no. No. Perfecto. Tenés una certificación por haber cursado los 4 encuentros, ¿no? Pero vamos a dar una certificación como Koinonia, pero no, una evaluación no. Más Ok, sin prueba. muchas gracias. Ok, gracias. Buena pregunta, porque no la había pensado. Mira. ¿Viste? Siempre queda algo. Bueno, como habíamos dicho antes, cualquier proceso de enfermedad, de tratamiento o condición que presente una desventaja, cualquiera sea esta desventaja, seguramente tiene posibilidades de afectar la salud sexual o la sexualidad de una persona. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en general no se tiene en cuenta. Y nuevamente volvemos al tema de cómo incorporo la sexualidad. Bueno, si esta persona tiene determinadas cuestiones que la limitan en su vida en general, seguramente su salud sexual va a estar afectada por su movilidad,
por su falta de comprensión para entender algunas cosas y que va a necesitar algún tipo de explicación especial, algún tipo de apoyo diferente. Pero también, cualquiera sea la limitación de una persona, la sexualidad tiene que formar parte de su proyecto de vida, no puede quedar afuera. ¿Por qué? Porque somos seres sexuados y porque la sexualidad forma parte de nuestra vida. Entonces, no puede quedar afuera la sexualidad en la vida de las personas con discapacidad. Y en general, las personas con discapacidad no presentan un desarrollo sexual diferente al de las personas convencionales. Sí será diferente en su especificidad, en limitaciones que tengan que ver con conductas adaptativas, con limitaciones físicas, con limitaciones sensoriales. Una pregunta que me habían hecho era cómo trabajar con personas ciegas en sexualidad, ¿no? Y la verdad es que la sexualidad es algo muy visual. Nosotros aprendemos mirando, por imitación, muchas cosas. De modo tal que en personas con discapacidad visual, ciegos o de baja visión, realmente el trabajo es muy importante, el trabajo en sexualidad desde muy pequeños. No es algo menor. Y pensar en los soportes de tacto, en braille, en las explicaciones, ¿no? Aprendemos mirando, ¿cómo se da un beso? ¿Cómo son las normas de cortejo? ¿Cómo nos relacionamos con otros? ¿No? Estas cosas que por ahí no se nos ocurren habitualmente, pero están, y forman parte de lo que debemos enseñar, y de cómo buscarle la vuelta, a ver, porque también hay tantas sexualidades especiales como personas especiales, y todos somos especiales, ¿no? Entonces, la manifestación de la sexualidad, cómo vivirla, cómo aprenderla, y cómo la vamos a desarrollar, va a variar de persona en persona, no hay un aprendizaje para ciegos, un aprendizaje o una sexualidad de personas con discapacidad intelectual, no, hay personas con discapacidad intelectual que desarrollan su sexualidad o se desenvuelven de diferentes maneras. Tendremos que no tener recetas y sí ampliar nuestro universo de posibilidades, ¿no? Flexibilizar. Del acompañamiento que hagamos a las personas con discapacidad, de los apoyos que brindemos, dependerá que puedan vivir una sexualidad de manera saludable. Y esto sí es algo que nos involucra, ¿sí? Me quedé acá trabada, no sé por qué, pero bueno. Los apoyos son acciones inclusivas, tienen que ver con la persona, con el espacio, con otras personas que se lo puedan brindar. Son actividades planificadas, creativas, variables, aumentan la independencia, la autodeterminación, mejoran la calidad de vida, son dinámicos, son reevaluables, se modifican. No es, el apoyo no es una prestación más, no es una ayuda, es algo que se acuerda con la persona con discapacidad. ¿Qué es lo que esta persona necesita? ¿Cómo cree que se puede proveer de este apoyo? Y habrá otras personas que puedan ser profesionales o puedan ser familiares, amigos, alguien de su entorno que lo pueda procurar. Son acciones inclusivas y promueven la independencia. Esto es lo más importante. En relación a la discapacidad y a la sexualidad, hay una cantidad de provisiones de apoyos que se pueden hacer. Y en esta parte también hay algo bastante común, y le hablo a muchas de las colegas que están presentes, ¿no? Que cuando por ahí hablamos del tema, una de las cosas que surgen es, bueno, que acá en Argentina no hay, por ejemplo, tantos recursos como en otros países desarrollados para personas con discapacidad motriz, diferentes recursos técnicos, ¿no?
Y yo siempre apelo a la creatividad que tenemos los terapistas ocupacionales y que en general nos damos maña para hacer todo tipo de adaptaciones para determinadas cosas, ¿no? Para muchísimas cosas en relación a la vida de hogar, para resolver temas de higiene o de vestido o de escritura o de utensilios de cocina, pero no se nos ocurre pensar adaptaciones y cosas más caseras para resolver cuestiones de sexualidad de los usuarios, ¿no? Y a veces no hace falta una superproducción, simplemente es ponerse de acuerdo con la persona involucrada en qué necesita y cómo podemos llegar a hacerlo. No, en relación a la sexualidad, los profesionales nos planteamos grandes exigencias, tenemos que responder todas las dudas y dar soluciones magistrales. Y eso, en general, lamentablemente no sucede. Más bien vamos como a los ponchazos, tratando de resolver entre todos, generando sinergia con otros profesionales y con los pacientes, a ver cómo podemos arribar y cómo podemos llegar a situaciones relevantes y que a la persona le sirvan, ¿no? También en eso tenemos como profesionales que flexibilizarnos, ¿no? Permitirnos el ensayo y el error, permitirnos la duda, el no saber porque no estamos en el lugar del otro, podemos empatizar y tratar de entender, pero no lo sabemos. Y esto también es como un desafío y algo que genera como muchas resistencias, ¿no? Porque la sexualidad está muy ligada a lo más personalísimo de todos nosotros. Entonces, si no lo revisamos como conceptos y no lo ponemos en discusión y no lo supervisamos y no lo volvemos a ver, es muy probable que terminemos tapándolo, generando ese cono de silencio en donde nosotros tampoco demos respuestas, ¿no? Y a mí me parece que nos perdemos mucha riqueza como profesionales y le hacemos perder a nuestros pacientes algo central en su vida y algo que vale la pena vivir. Me parece que cuando uno toma conciencia de eso, ya le cuesta mucho volver para atrás. Por lo menos a mí me pasa eso. Si uno toma conciencia de que esto es muy importante, que no es una cosita de nada, o un aspecto, bueno, ¿qué le va a hacer? Que si no lo puede hacer, que no lo haga. Ya no hay manera de no mirar esto con otros ojos y con el desafío que significa. Yo hice acá un punteado de algunas especificidades que pueden tener la manifestación de la sexualidad en personas con discapacidad. Y esto es muy general porque, vuelvo, hay tantas manifestaciones de especificidad de sexualidad como personas con discapacidad, pero hay algunas cosas que son en común. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. En general, las personas con discapacidad tienen menos posibilidades de juego y de experimentación corporal, con su propio cuerpo y con el cuerpo de otros niños, ¿no? Estas cuestiones que son bastante comunes en los niños convencionales, de jugar con otros niños y de compartir espacios físicos y de curiosear en el cuerpo del otro y de experimentar en su propio cuerpo, justamente por lo que hablábamos antes, porque son niños muy observados, muy acompañados, todo el tiempo hay alguien que los mira, todo el tiempo hay alguien que los cuida, todo el tiempo hay alguien que está encima, y no está la recomendación por ahí que podríamos hacer como profesionales de, está bueno que tenga un tiempo de privacidad, está bueno que tenga un tiempo en que no tenga nada que hacer, porque en ese nada que hacer seguramente va a encontrar qué hacer. Entonces, esto es algo que va en desmedro del conocimiento de su propio cuerpo y de cómo funciona, ¿no? O sea, la experimentación con nuestro propio cuerpo nos hace conocernos. En consonancia con esto primero está lo segundo, que es la ausencia o dificultad para acceder a espacios y tiempos privados, esto
que decía, ¿no? Siempre hay alguien observándolos, aún en familias donde a lo mejor la persona con discapacidad tiene un cuarto propio, no se cierra la puerta, no se les respeta el espacio del baño, todo esto amorosamente, porque hay que cuidarlos, porque se puede caer, porque, digamos, por diferentes motivos, esta persona no tiene espacios propios. Y esto también conspira con el conocimiento. Luego hay personas con discapacidad intelectual que tienen dificultades para hacer aprendizajes más flexibles o para comprender determinadas cuestiones y procesar información, con lo cual también esta es una dificultad para tener en cuenta y para generar los apoyos para que estas personas puedan aprender de otra manera. La ausencia de educación sexual formal, esto que hablábamos, ¿no? En general, en las escuelas especiales no está implementada la ESI. No digo que en todas, digo que en muchas. Como también, no digo que en todas, pero digo que en muchas escuelas convencionales tampoco está implementada la ESI. Y tampoco los profesionales generan esta necesidad de enseñar educación sexual formal, de dar pautas concretas. En muchos casos presentan dificultades para comunicarse o para expresar sentimientos. Suelen las personas con discapacidad tener menos experiencias sociales, y esta ausencia de experiencias sociales los lleva muchas veces a tener una mayor vulnerabilidad a los abusos. En general los abusos son intrafamiliares, las personas con discapacidad no suelen estar fuera de los ambientes familiares o institucionales, pero la ausencia de experiencias sociales les genera muchas más dificultades, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Esa ausencia de experiencias sociales les genera más dificultades que sus propias dificultades para hacer aprendizajes, ¿no? Porque de la única manera que nosotros tenemos para reconocer a las personas y para decodificar si esta persona es una persona que se acerca a mí buenamente o no, y saber si estoy de acuerdo o no con ella, y poder confrontar y poder practicar normas sociales, es viendo mucha gente en diferentes lugares y vinculándome con ellos. Y en general las personas con discapacidad no suelen tener estas experiencias sociales. Entonces suelen terminar siendo víctimas de algunas situaciones que no se explican por su discapacidad, sino que se explican por esta ausencia de experiencias. Dime. Sí, también a veces pueden reconocer que hay un abuso, pero temen denunciarlo por miedo a perder esa red de contención, ¿no? Se saben que dependen, digamos, y bueno, ese es también un tema que hay que trabajar, ¿no? Totalmente. Ser garantes, sobre todo en los abusos intrafamiliares, ¿no? Ponernos en garantes de los derechos de los pacientes. Totalmente, sí, sí, así es. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo aportar algo? Sí. Celia, ¿cómo está? No, sí, Celia. yo digo que me parece que las personas con un niño cuando nace con una discapacidad, vos estás hablando de la intelectual, digamos, lo que no se trabaja, ni los profesionales, ni la familia, es el consentimiento informado. No se le explica a un niño qué se le va a hacer en el momento que se le va a hacer. Entonces, se construye ese chico tocado por todo el mundo, ¿no? Cuando empieza estimulación temprana, que lo agarra la kinesióloga, le sube el brazo, le baja el brazo, le pone... Digo, y después hay que deconstruir eso, ¿no? Primero lo toca todo el mundo y después le dice, no te tiene que tocar nadie, ¿no? Y con respecto a lo que vos decís de la sexualidad, me parece... No se le dice tanto, Celia, que no te tiene que tocar nadie, ¿eh? No, en general... No, pero te quiero decir que cuando son bebés... son muy tocadas. Por eso es lo que estoy diciendo, es lo que estoy... Por eso es lo que estoy diciendo, que deberían uno como padre, que como profesional, estar siempre consintiendo o explicándole lo que el chico se le va a hacer, aunque no tenga la edad suficiente como para decir no o sí,
¿no? Dar esta explicación del por qué, que uno quizás no lo tiene en cuenta, porque cada profesional tiene un objetivo propio con ese chico. El fonoaudiólogo tiene su objetivo y cada uno tiene una manera de percibirlo en lo vincular. No es cuando un bebé llora, la abuela dice llora porque tiene sueño, la madre porque tiene hambre, el padre porque... Pero en realidad nadie sabe lo que tiene el chico, porque nadie se da el tiempo de escuchar, ¿no? Y todos opinan y demás. Entonces me parece que eso es desconstruir en las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, es muy complejo, cuando todo el tiempo estuvieron, digamos, tocados del principio por el deber ser y el deber hacer para progresar y demás, después de construir y empezar a decir, no, mirá que tu cuerpo, ¿no? Y empieza después el camino contrario. Esto me parece que es importante empezar a incorporar el concepto que también lo trae la Convención del consentimiento informado. Totalmente. ¿No? En los terapeutas. Empezar a incorporar esto, decirle lo que le voy a hacer, ya sea lo que fuese. Y llegar a un acuerdo con esa persona, ahí empieza a existir no es solo con los niños, es con en general, pero bueno, se construye desde que uno nace, ¿no? Sí, no, pero en relación a las personas con discapacidad, es algo bastante interesante, porque hace un par de años estuve en un hospital de rehabilitación dando un seminario de sexualidad, y cuando estábamos terminando casi, uno de los profesionales, una de las kinesiólogas, dijo, claro, en realidad hay que desaprender todo de nuevo, ¿no? Y en este desaprender todo de nuevo, era un hospital de rehabilitación de adultos, de agudos, o sea, personas que entraban con alguna cuestión en general traumática, y que neuromotores la mayoría, y ellos lo que decían es, bueno, nosotros en realidad, porque yo lo que les planteaba era esto, bueno, cuando estoy pensando en sexualidad, estoy pensando también en intimidad, estoy pensando en golpeo la puerta antes de entrar, le digo si puedo acercarme, más allá de que no me va a decir que no, pero le aviso que voy a entrar, que lo voy a destapar, y el planteo general fue, nunca lo hicimos, o sea, pero ni siquiera lo habían pensado. Por eso digo, y no son niños con discapacidad, sino que eran adultos y personas que hasta un tiempo antes esa situación era de extrañamiento. Sin embargo, ahí había como algo del naturalizar y del que se perdiera la subjetividad y la sexualidad de una persona una vez que irrumpía una discapacidad, ¿no? Hay un par de manos levantadas. Sí, tenemos un par de manos levantadas y algunas preguntas, algunas dije que le iba a transmitir. Y medio ya, como también para ir cerrando, porque medio se nos está haciendo el horario. Okay. ¿No? Acá nos preguntaba Ángeles Moy Peña, ¿cómo se aborda para que la persona con discapacidad intelectual severa esté de acuerdo o cómo se acuerda con ella? ¿No? No sé si todavía está presente la pregunta. Y Ángeles después acota que hay que decirle, aunque no sepamos cuánto entiende, por respeto a la persona con discapacidad. Claro, sí, y además en el abordaje a las personas con altos requerimientos de apoyo hay toda una cuestión relacionada con el respeto a la intimidad, en qué momento, de qué forma acercarse al cuerpo. Pasa mucho que son personas que a lo mejor están expuestas a que los vea otras personas mientras los cambian, mientras los visten en determinadas circunstancias. Hay que hacer un trabajo personal y profesional para respetar la intimidad de cada una de las personas. No importa cuánto entienda esa persona o cuánto nosotros supongamos que no entiende. Esa persona es un ser humano, por lo tanto, su sexualidad está, su necesidad de búsqueda de placer y de bienestar está. Puede que no la entendamos, puede que no sepamos exactamente qué características tiene, y puede que no lo sepamos nunca, pero sí forma parte de nuestra obligación
¿no? de nuestra responsabilidad como profesionales, tener esto en cuenta y trabajar en consecución de esto, o sea, intentarlo. O sea, las personas con altos requerimientos de apoyo dan muestras de comunicación y de qué quieren y qué no quieren, qué les gusta y qué no les gusta. Esto existe, solo hay que tomarse el tiempo. Y que seguramente la expresión de la sexualidad va a ser diferente, indudablemente. No se puede pretender que sea igual, pero sí es generar ese espacio de escucha y de sensibilidad. Bueno, teníamos dos personas con la mano levantada, Andrea y Silvana. Okay. ¿Andrea? Sí, no, era solo un comentario que luego dijo igual Marinés, sí es verdad sobre el tema que no se pregunta casi a ninguna persona qué se le va a hacer cuando está en un ámbito hospitalario, eso es cierto. Pero en el caso de las personas con discapacidad es muy común de que hasta en la calle o en cualquier parte, o sea en el ámbito que sea, por ejemplo, siempre se le habla al acompañante y no a la persona con discapacidad. O, por ejemplo, si la persona con discapacidad va al médico, ¿no? O va a cualquiera. O se le habla al acompañante si tiene, y si no tiene, piden, dice, y dicen, ¿viviste con alguien? ¿Hay alguien? O sea, ya hacen entrar a la persona, o sea, sin importarle que... Entonces, imagínate una persona con discapacidad intelectual, o sea, ni se le tiene en cuenta, miran para el costado literalmente y son capaces de hablar con la pared y no con la persona. Sí. Pero eso es en general, en la calle, o sea, es en el mercado. Un trabajo, y por eso hablábamos de la discapacidad como una resultante social, no como algo, digamos, no es algo solo de una persona, es algo que generamos entre todos. O sea, cuando yo hablo por encima de una persona con discapacidad, sin preocuparme por su interés, por lo que le pueda necesitar, o por intercambiar opiniones, la estoy invisibilizando, pero además yo también estoy sentando bases de qué opino respecto de la discapacidad, ¿no? O sea, como el invisibilizar a una persona con discapacidad a través de estos mecanismos de exclusión son toda una manifestación y forma parte de la tarea que tenemos por delante y de aquí para mucho, todas las personas, no solo los profesionales. Creo que los profesionales tenemos una carga extra de responsabilidad, pero es algo que tiene que ver con todos, porque la discapacidad es algo que nos atañe a todos. Nadie está libre de tener una discapacidad o de tener a alguien cercano con discapacidad. Es algo que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, también es importante que forme parte de la agenda de todos todo el tiempo, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo hablaba con un arquitecto que me decía que en la Facultad de Arquitectura, hablábamos de las barreras arquitectónicas, y él me decía que había una materia, pero que era optativa, ¿no? Me lo decía así de una manera muy, muy poco importante. Yo estaba como muy manija con el asunto de las barreras arquitectónicas, y en un momento dado él me dijo, bueno, es una minoría la gente que tiene dificultades, ¿no? Y a mí me generó como esta cosa de, porque son pocos, que por otro lado es el 15% de la población mundial, hay muchísimas personas con discapacidad. Porque son pocos, no los tenemos en cuenta. Entonces no nos importa si, no sé, si el baño de un bar está en el subsuelo o en el primer piso y esta persona no llega nunca. No nos importa, digamos, la cantidad de barreras que tenemos a diario, ¿no? Y la barrera social, esto que decís vos, Andrea, ¿no? Que le pregunten a otro porque estiman que esta persona no merece ser interpelada, no puede establecer una conversación. Entonces, sí, es una cuestión social, es una cuestión de todos.
como profesionales de la salud, creo que tenemos una extra, ¿no? De no hacernos los distraídos, pero es ahí. Por ahí va. Silvana, ¿tenías la mano levantada también? Sí. Hola, buenas noches a todos. Nada, estaba escuchando, soy counselor y soy mamá de una niña, me gusta llamarla especial y no con discapacidad. Ni tampoco especial, con capacidades diferentes, porque desde ahí parto para educarla y a educar a mis 2 hijos, que todos tenemos capacidades diferentes de aprendizaje y de un montón de cosas. Sí, estoy de acuerdo, desde mi experiencia como mamá, de que la mayor responsabilidad la tienen los profesionales. Yo, cuando tuve a mi hija, lo primero que me preguntaron, pues tuve mellizas, una con síndrome de Down y otra no, era qué iba a hacer con ella. Así me recibieron cuando me dieron el genético. Tu genético dio positivo, ¿qué querés hacer? Y de ahí en adelante me resonó mucho lo que dijo Celia, esto de que los tocan mucho, los vestimos, los desvestimos, y que sí, pero a veces no lo pensás porque tienen tantas patologías y tantas cosas que uno trata de ir sorteando por la desinformación justamente de los profesionales. Y me pasó a mí que nunca pensé en la sexualidad de Sofía hasta que estudié la carrera de counselor, y me tocó sexualidad. Y ahí me encontré, uy, es tan fácil hablar con mi hija Maitena, ¿cómo le explico cómo es la sexualidad en mi hija Sofía? Y nada, mi profesor de sexualidad me dijo, es la misma, y hay que explicárselas, pero por ir corriendo toda la vida en tratar de sortear cosas y encontrar profesionales que me ayuden a sacarla adelante, a que ella aprenda, a que sea independiente, hay un montón de cosas como no están explicadas, ni tampoco enseñadas a los profesionales, porque le preguntás y nadie sabe contestarte, nadie sabe cómo se hace, nadie te explica, nadie nada, esto es lo que te tocó y fíjate qué buscas, ¿no? La mayor responsabilidad creo que está en nosotros, en los que acompañamos, en los médicos, desde mi experiencia como mamá, que aprendí un montón de cosas cuando empecé a estudiar y empecé a ver, porque es difícil. Ahora me pasa esto, lo que dice Cecilia, Sofía por sus patologías, bueno, y ahora es explicarle que no se debe, que el abrazo no es a todo el mundo, que no se desviste delante de todo el mundo, que no se entra al baño, si hay alguien que se respete, que tiene que hacer respetar, que le golpeen la puerta, ¿no? Pero uno a veces no lo piensa por el hecho de sacarlos adelante. Y esta conversación está buena para entender que la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? De explicar que estas cosas a futuro, si no se hablan en el momento que el niño nace y donde se va desarrollando, son una traba, porque hay que volver a desaprender lo que el niño ya aprendió. Sí, es así. Muy interesante. Es así, tal cual. Gracias, Silvana, por lo que compartís. Muy interesante. No sé, María Inés, si tenés vos algún concepto que querías redondear. O... No, porque me parece que lo más importante se planteó. La sexualidad es algo que nos acompaña desde el comienzo de la vida y hasta el final de la vida. Tengamos o no tengamos una discapacidad, siempre vamos a tener una sexualidad. Es importante que esta sexualidad, que es un aspecto más de nuestra condición humana, y además es un aspecto central, que está vinculada con la comunicación, con el placer, con el crecimiento, sea desarrollada también en las personas con discapacidad. Y me parece que como profesionales, no sé si hay alguien que no sea profesional de salud, pero bueno, chao Brenda, para mí también es un placer que estés. Como profesionales de la salud, me parece que si tenemos por un lado, una cabeza abierta y dispuesta a cuestionar nuestras creencias y una buena disposición a aprender lo que por ahí no sepamos,
antes de clausurar. Si nos podemos manifestar con empatía hacia el otro y considerar que a lo mejor, como me ha pasado algunas veces cuando capacito en instituciones, ¿no? Bueno, pero esto es un lío, ¿no? Esto es muy complicado. Sí, la verdad que el tema de la sexualidad nunca es sencillo, digamos, no se despliega fácilmente, no se resuelven dos cosas, no hay una receta, no es algo que vos pones acá y allá y sale. Generalmente lleva como un tiempo de cómo hacemos, cómo se hace para que esté mejor o para que esta persona resuelva sus dificultades. O, digamos, a veces lleva tiempo para pensarlo, para ver cómo se organiza, pero vale la pena. O sea, ese tiempo es un tiempo que es válido, no es un tiempo perdido. Entonces, muchas veces en esta cuestión de simplificar, no simplifiquemos, o sea, tengamos la cabeza abierta, la mente dispuesta, una empatía hacia los demás y un respeto también. Creo que con estos elementos podemos salir adelante, no hace falta hacer un máster en sexualidad. Si más o menos nos manejamos con estas cuestiones y resolvemos lo que no sabemos, y hacemos formaciones o supervisiones o controles de situaciones, ¿no? Pero sobre todo es estar como empático, estar abierto a escuchar qué es lo que el otro dice, ¿no? El otro está diciendo algo que necesita. O sea, necesita información. A veces la pide directamente, otras veces da más vueltas, otras veces las actúa. Hace como puede. Y no porque tenga una discapacidad intelectual, sino porque le da vergüenza, porque no se anima, porque no sabe cómo hacerlo. Las personas con discapacidad pueden no querer abordar el tema de sexualidad por múltiples razones. Los profesionales muchas veces no los abordamos también por múltiples razones. Bueno, como profesionales tenemos la obligación de sacarnos de encima esas múltiples razones y accionar sobre ellas, ¿no? Y generar ese espacio de preguntas. Darnos permiso para pensar la sexualidad, para hablar de sexualidad y darle permiso a los otros para que pregunten, ¿no? Este sería Bien. como el Bien, mensaje. Bueno, Inés, creo que a todos, no sé, nos ha tocado, a mí por lo menos me ha tocado mucho, porque no he profundizado sinceramente nunca en el tema, y bueno, es algo que quiero para hacerlo más, ¿no? Así que me gustó y te quiero agradecer, y además el testimonio también, o los aportes que han hecho los que han podido hablar, que no fueron muchos, pero por una cuestión de tiempo. Si pudiéramos hablar con todos, con gusto, ¿no? Así que bueno, pero agradecerles a todos ustedes por estar acá. Recuerden, los terceros jueves de cada mes tenemos un conversatorio. A los que han mandado ya, porque ya 17 personas han llenado el formulario de preinscripción, les vamos a mandar un email con los detalles respecto al curso de sexualidad y discapacidad intelectual. Rodó, sí. Volvelo a mandar por el chat porque hubo un par que se tuvieron que ir antes y que me indicaron que mandáramos el link de vuelta de preinscripción. Perfecto. Igual si ustedes quieren, mándenme, todos tienen mi WhatsApp, porque hoy le he mandado un WhatsApp a todo el mundo, a todos los que están en la charla, seguro. Mándenme ahora un WhatsApp y les mando. ¿Está? Igual les va a llegar en los primeros 20 minutos, así gozan del beneficio de los que están acá en la reunión. Así que bueno. Bueno. Y esperarlo para la próxima. Perdón. Y les voy a enviar a todos una encuesta. Muchas gracias a todos. Así que les voy a pedir que la llenen, es importante para nosotros. Inés, muchas gracias a vos. Y te dejo despedirte. Bueno, muchas gracias por haber participado y bueno, un placer la invitación. Así que bueno, los espero más adelante en algún otro encuentro. Bueno. Hasta luego. Gracias, Inés. Ay, ahí veo ángeles.